Y nosotros vamos a continuar, ¿verdad?, nuestro estudio. Sabéis que estamos en el Evangelio de Marcos y ya estamos llegando al final del Evangelio. Marcos, estamos en el capítulo 15 y vamos a estar en esta mañana desde el versículo 16 hasta el versículo 32. Marcos, capítulo 15, versículos del 16 al 32. Dice así la palabra del Señor. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él, le injuriaban. Hasta aquí el texto de esta mañana. Este texto nos sitúa en uno de los momentos más solemnes, en uno de los momentos más profundos, en uno de los momentos más tristes de toda la Escritura. La crucifixión de Cristo. Sin embargo, fijaros cómo cuando Marcos, el evangelista, escribe el Evangelio movido a escritura por el Espíritu Santo, a pesar de tanto dolor físico como tuvo que soportar y que es un dolor indescriptible, no se centra tanto en el dolor, en el sufrimiento físico de nuestro Señor Jesucristo, sino que fijaros como el evangelista Marcos se centra en algo aún más profundo. Se centra en la humillación que sufre el Señor Jesucristo. Se centra en el desprecio que sufre por parte de su pueblo y en la burla que hay contra el Hijo de Dios. No solamente vemos a nuestro Señor Jesucristo sufriendo, sino que vemos al Rey de Reyes, al Rey del universo, al Creador, siendo ridiculizado por sus propias criaturas. El hombre que había sido creado por Dios a su imagen y semejanza,
ridiculiza, humilla al Rey del universo. Y este pasaje, cualquier persona que lo lea debe de confrontarle. Y debe de preguntarse, y debemos de preguntarnos, ¿qué es lo que ocurrió en la cruz? ¿Por qué el Rey de Reyes y Señor de Señores fue y tuvo que ser humillado hasta tal punto? ¿Y qué es lo que esto nos enseña? ¿Qué es lo que esto revela sobre cómo es Dios y cómo es el ser humano? En este texto, como venimos diciendo y como vengo repitiendo en las últimas predicaciones, desde que el Señor Jesucristo entra en Jerusalén para morir en obediencia al Padre y pagar en la cruz por cada uno de nuestros pecados, vemos cómo se despliega la soberanía absoluta de Dios. Dios es soberano. Nada escapa del control del Señor Jesucristo. Nada ocurre por casualidad. Y por otro lado, también vemos la depravación total del hombre. Vemos como no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos aborrecen a el Señor. Y vamos a dividir este pasaje, nuestro bosquejo, en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver la parodia del rey, versículos del 16 al 20. En segundo lugar, vamos a ver el castigo, versículos del 21 al 25. Y en tercer lugar, vamos a ver el desprecio de los pecadores, versículos del 26 al 32. Fijaros, vamos a comenzar con la parodia del rey, versículos del 16 al 20. Fijaros cómo los soldados romanos toman a Jesús y convierten su sufrimiento en un espectáculo grotesco. Fijaros, dice entonces, versículo 16, los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, les desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. ¡Qué espectáculo! ¡Qué parodia grotesca! ¡Qué humillación tuvo que sufrir el Señor Jesucristo! Dice el texto que le visten de púrpura, que le colocan una corona de espinas. Dice el texto que le golpean, que le escarnecen, que le escupen, que se arrodillan para burlarle. Qué parodia, ¿verdad? Qué parodia cruel. Pero aquí encontramos una ironía profundamente teológica. Los soldados romanos se estaban burlando de él como rey, pero verdaderamente el Señor Jesucristo era el rey. Esto desde una perspectiva humana, desde una visión simplemente humana, parece un caos. Podemos ver que es una injusticia, ¿verdad? Y nos da esa ganas de haber estado allí y contra esos soldados romanos. Vemos que hay crueldad, vemos que hay daño, burla, pero fijaros, desde una perspectiva divina, estaba cumpliéndose el perfecto decreto eterno de Dios.
Fijaros, Cristo no es una víctima de las circunstancias. No es un mártir atrapado en una tragedia, sino que Cristo es el siervo obediente que se somete voluntariamente al plan decretado por el Señor Jesucristo, por Dios Padre, desde antes de la fundación del mundo. Lo que estamos leyendo no fue un accidente, sino que fue la determinación soberana de Dios desde la eternidad. Fijaros, Génesis capítulo 3, versículo 15, le dice a la serpiente que iba a ser herida en la cabeza de muerte, pero también le dice que tú la herirás en el calcañar. Y aquí vemos este sufrimiento. Aquí vemos esta humillación de Cristo que nos muestra dos cosas. En primer lugar, como estamos viendo a lo largo de estos pasajes, nos muestra la depravación del hombre, la depravación de todo ser humano. Fijaros, el ser humano no solamente ignora a Dios, sino que además desprecia a Dios. Es un corazón insensible, es un corazón violento, es un corazón que se burla. El hombre no busca a Dios. El hombre rechaza a el Señor. Pero en medio de esta depravación del ser humano, de esta depravación total, vemos la obediencia perfecta de Cristo. Mientras que los hombres pecan activamente contra Cristo, fijaros, Cristo, el ejemplo, obedece activamente al Padre. ¿Cuál fue la reacción de Cristo en medio de esta parodia? No responde, no se defiende, no se resiste. Y esto no nos está mostrando a un Señor, a un Dios débil, no, sino que nos está mostrando a un Señor obediente que se somete voluntariamente al plan establecido por Dios. Cristo está cumpliendo la voluntad del Padre. Cristo va avanzando hacia la cruz como el Cordero designado desde antes de la fundación del mundo. Y si leemos Isaías capítulo 53, vemos cómo se cumple en él cada una de las cosas que habían sido profetizadas varios años antes. En primer lugar, hemos visto la parodia. Pero en segundo lugar, vamos a ver el castigo del sustituto. Fijaros, dice versículo 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Y dice el texto, era la hora tercera cuando le crucificaron. Aquí vemos el castigo. Como he dicho, el evangelista Marcos no describe en extensión qué es lo que sucede, pero sí pasa por el castigo del sustituto. Vemos como ya había sido burlado y es trasladado hacia el Gólgota. Y vemos aquí en el versículo 24 dice, cuando le hubieron crucificado. Y en primer lugar aparece Simón de Cirene, que es obligado a cargar la cruz. Esto podría parecer una anécdota, podría parecer un detalle menor, pero lo que nos está mostrando era que ese escarnio, que esa burla, que esos golpes que el Señor Jesucristo había sufrido antes,
no eran unos simples golpecitos, sino que nos está mostrando la debilidad física real de Cristo, resultado del sufrimiento previo. Pero también revela que aún en medio de la humillación, aún en medio del sufrimiento, la providencia soberana de Dios actuando en lo aparentemente incidental. Nada de lo que sucede, queridos hermanos, es casual. Fijaros, aparece una persona, Simón de Cirene, que le lleva a la cruz, llegan al lugar donde iba a ser crucificado y fijaros, dice versículo 23, le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Por qué no lo toma? Porque Cristo rechaza el alivio. ¿Sabéis por qué? Porque esta sustancia, esta mezcla, era dada para aliviar el dolor. Por así decirlo, era, entenderme, el ibuprofeno, ¿verdad?, de la época. Pero el Señor Jesucristo rechaza. ¿Por qué? Porque Él debía de beber la copa completa. Él debía de soportar no solamente el dolor físico, sino que debía de soportar la ira de Dios. El Señor Jesucristo expió cada uno de nuestros pecados. El Señor Jesucristo no fue a la cruz a morir como un ejemplo moral de decir, mirad, así tendríais que ser todos. No, sino que el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, queridos hermanos, como nuestro sustituto, y cargó toda la ira de Dios. Él recibe el castigo de lo que cada uno de nosotros merecíamos. Y muere crucificado. Muere crucificado. Ahí Dios imputa nuestro pecado a Cristo. Ahí Dios derrama su ira sobre Cristo. Y Cristo satisface plenamente la justicia divina. No es que Dios mirase para otro lado y dijese, bueno, no, sino que Cristo sufrió, pagó, soportó la ira a causa de nuestro pecado. Por eso la salvación no depende del esfuerzo humano. Por eso la salvación no depende de la inteligencia humana. Por eso la salvación no depende del ser humano. ¿Por qué? Porque la obra ya fue terminada. No es por cooperación, no es un sistema de meritocracia, sino que es la gracia soberana de Dios aplicada a pecadores culpables. Es ese regalo que ninguno de nosotros merecíamos. Es la gracia del Señor en cada una de nuestras vidas. Fijaros luego, los soldados, dice el texto, que reparten sus vestidos, que los echan a suerte. Podríamos decir, otro detalle más, otra anécdota más. No. Cumplen la profecía. Se echaron sus vestidos a suerte. Pero también aquí hay que resaltar un principio fundamental. Todo estaba controlado por Dios. Todo estaba bajo el plan soberano de Dios, ¿verdad? Pero esto, queridos hermanos, no, repito, no anula la responsabilidad humana. Dios está dirigiendo los actos para cumplir su propósito redentor. Y fijaros, no solamente esto, sino que el tercer punto, vamos a ver
el desprecio de los pecadores. Fijaros, Marcos capítulo 15, versículos del 26 al 32. ¿Qué vemos? Desprecio. Él estaba cargando en la cruz por los pecados y sin embargo es despreciado. Aún en la cruz. Dice versículo 26. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Qué escena, ¿verdad? El Señor Jesucristo, lo hemos leído, versículos 24 y 25, lo crucificaron a la hora tercera. ¿Y cuál fue la reacción del mundo ante un Cristo crucificado? Fijaros, burla. Burla. Los transeúntes que pasaban se burlaban del Señor crucificado. Los líderes religiosos se burlaban de él. Y aquí Marcos, luego vemos que en otro evangelio, pero los criminales, sabemos que luego uno creyó en él, como dice la palabra del Señor, pero uno de los criminales se burlaban del Señor Jesucristo. ¿Qué ilustra esto? El rechazo universal del ser humano. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno, dice Romanos, ¿verdad? Están ciegos y estábamos ciegos espiritualmente. Dice el texto que le decían, fijaros, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Versículo 31, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿Qué era esto? Sin quererlo, estaban proclamando una verdad gloriosa. Cristo no se salva a sí mismo, sino que Él vino para salvar a otros. Fijaros, dice versículo 31, a otros salvó, así es. El Señor Jesucristo vino para salvar a otros. ¿Qué hubiese pasado si el Señor hubiese hecho caso de estos que se estaban burlando de Él? Si hubiese descendido de la cruz, hubiera podido perfectamente quitarse los clavos y descender de la cruz. No habría habido expiación, no habría satisfecho la justicia y no habría salvación. Su permanencia en la cruz, el estar en la cruz, el sufrir el dolor, pero la humillación y la burla fue la base de nuestra redención. Si le hubiese hecho caso a estos transeúntes, a estos líderes religiosos, ninguno hubiéramos podido ser salvos. Todos hubiésemos tenido que pagar a causa de nuestro pecado. Pero aún así, el Señor permaneció en obediencia al Padre, cumpliendo con el propósito por el cual Él había venido. Y hay aquí algo curioso. Fijaros, versículo 32 dice el Cristo, Rey de Israel,
¿Qué le pedían? Descienda ahora de la cruz. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad querían que descendiese? Para que veamos y creamos. Qué falsedad, ¿verdad? Ya habían visto milagros del Señor Jesucristo. Habían visto cómo había resucitado a personas de los muertos. Habían visto cómo había multiplicado el alimento. Había visto cómo había sanado enfermos, cómo había echado fuera demonios. Ya habían escuchado la enseñanza del Señor Jesucristo. El problema no es la falta de evidencia. ¿Cuántas veces? Y yo estoy seguro que a cada uno de nosotros nos han dicho esto mismo. Si yo veo, creo. ¿Cuántas veces, verdad, nos lo han dicho? Pero fijaros, tenemos evidencia suficiente en la palabra de Dios, la cual es poderosa, ¿verdad?, para salvar. El problema no es que no haya evidencia. El problema no es para que veamos y creamos. El problema es la dureza del corazón. El hombre no cree porque no quiere creer. El hombre ama su pecado. El hombre disfruta en los deleites de la carne. Y es importante, como dice versículo 26, perdonad que vayamos saltando. Dice, el título de la causa era el rey de los judíos. El Señor en la cruz le ponen ese letrero escrito por Pilato como una burla, pero al igual que los otros decían no se puede salvar a sí mismo y a otros salvan y era una verdad espiritual, esto también es una proclamación teológica. El Señor Jesucristo es el Rey de los judíos. Cristo reina, pero no como ellos esperaban. Su trono es una cruz, su corona es de espinas y su victoria no es contra el ejército romano, sino que su victoria es a través de la muerte. El Señor Jesucristo murió, pero como recordamos, resucitó y Él venció a la muerte y reina y está a la derecha del Padre por toda la eternidad. Qué texto, ¿verdad? Un texto que nos enseña y que nos tiene que hacer reflexionar en primer lugar que la salvación es completamente por gracia. Es por gracia. Fijaros, los hombres se burlan, lo rechazan, lo condenan, pero Dios los salva, sustituye y redime. Probablemente cuando dice aquí en el versículo, en el versículo 27 dice, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y dice versículo 32, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Pero ¿qué sucedió después? Que uno de ellos, que injuriaba cuando Marcos estaba, por la gracia de Dios, creyó y le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación es por gracia y Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. No necesitamos añadir nada a la obra de Cristo. Ninguna obra, ningún ritual, ningún mérito. No tienes que añadir Cristo más la Virgen, Cristo más las indulgencias, Cristo más... No, Cristo es suficiente. La cruz es completamente eficaz. No es necesario nada, absolutamente nada más. Y aquí vemos también que el pecado es más grave de lo que pensamos.
pero que la gracia de Dios es más grande de lo que imaginamos. Fijaros, el pecado es una rebelión contra Dios. El pecado, cuando leemos este pasaje, nos tiene que hacer sentir culpables por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nos muestra, la cruz muestra el costo real del pecado. El pecado no es algo baladí. El pecado no es algo que echamos la vista para otro lado, sino que el pecado costó la muerte del Hijo de Dios. El pecado es grave, es más grave de lo que pensamos, pero la gracia es más grande aún de lo que podemos imaginar. En medio de este escenario, Dios está salvando. Como hemos visto, un ladrón se convirtió, un centurión, ¿verdad?, creyó, y multitudes vendrán, como vemos en los evangelios y en resto, a la fe al Señor Jesucristo. La gracia no depende del contexto humano, sino que depende del poder soberano de Dios. Para concluir, este pasaje es el corazón del Evangelio. Vemos al Señor humillado, al sustituto castigado, vemos al mundo, burlándose, pero por encima de todo vemos a Dios obrando. Queridos hermanos, queridos amigos, la cruz no es una derrota. La cruz es victoria. La cruz no es una tragedia, sino que la cruz es redención. Cristo no murió simplemente por hacer posible la salvación, sino que murió para asegurar nuestra salvación. ¿Dónde vamos a estar? ¿Con la multitud que se burla? ¿O vamos a reconocer al Señor Jesucristo crucificado como nuestro Salvador? El Cristo que fue rechazado es el único que puede salvar. Y aquel que confía en Él, no en sus méritos, no en nada, sino solamente por gracia, recibe perdón, recibe justicia y recibe vida eterna. Pues que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a darle gracias. Amén.